tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud, un espacio dedicado a la salud visual, y nos encontramos desde el Instituto de Microcirugía Ocular Caracas y nos acompaña el doctor Antonio Perazo, él es oftalmólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Daniela, buenas tardes a todas aquellas personas que nos ven a través de las cámaras. Nos gustaría conocer principalmente cómo es la consulta para lo que es la revisión de la agudeza visual. Bueno, primeramente el paciente acude por un porqué. Generalmente ocurre para ver simplemente cómo están sus ojos, que es lo ideal. Ahí es donde se habla de medicina preventiva o oftalmología preventiva. Otras veces viene porque el paciente tiene algún padecimiento, tiene alguna disminución de su agudeza visual o lamentablemente ha perdido la función o la visión por alguno de sus ojos. En la consulta, entonces, la consulta tiene varios aspectos. Primero es la toma de la agudeza visual, que se hace a través de máquinas, de aparatos, y esos aparatos, el resultado de esos aparatos, de esas máquinas, los evalúan los optometristas para determinar cuál es la verdadera agudeza visual del paciente. ¿Y cuáles son esos equipos, doctor? Básicamente el equipo es un refractómetro, que es un equipo que automáticamente mide los vicios de refracción del paciente, dígase miopía, astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. ¿Cuáles son los más comunes? La miopía, el astigmatismo y la hipermetropía y la presbicia después de los 40 años. Expliquémosles un poco a la audiencia en qué consiste cada uno de ellos. La miopía es donde el paciente se queda cuando no ve de lejos, ve mejor de cerca. La hipermetropía es todo lo contrario, el paciente ve relativamente bien de lejos, ve muy mal de cerca, o se le dificulta la visión de cerca. Cuando son niños tienen problemas, le huyen a la lectura porque se le dificulta la visión cercana. Y después de los 40 años viene lo que llaman la presbicia o la vista cansada, donde perdemos la capacidad de enfoque para ver de cerca. Esos son los vicios más comunes. El astigmatismo también afecta, pero afecta a todas las distancias. También existe una combinación entre la miopía y el astigmatismo y otras de las que usted ha nombrado en este momento. ¿De qué depende de esto? Bueno, las combinaciones son simplemente miopía con astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo, y ambas combinaciones o simplemente aisladamente pueden estar después de los 40 años combinadas con la presbicia. Aprovechando que en este momento tenemos de fondo varios equipos para lo que es la revisión de los pacientes en la consulta para la salud visual, esta etapa preventiva y de diagnóstico, nos gustaría que nos comente poco a poco qué equipos tenemos acá y qué ofrecen. Sí, en el área de consulta tenemos la toma de la agudeza visual, como he dicho antes. Después tenemos un equipo muy importante que es el biomicroscopio, que es un microscopio acondicionado para visualizar tejidos vivos. Podemos ver y tiene un sistema de iluminación que hace cortes ópticos del ojo. Es muy importante, es una máquina excelente para visualizar diferentes patologías de la parte anterior del ojo, también del fondo de ojo, lo que es el humor vítreo y la retina. También tomamos la presión intraocular, muy importante para descubrir o complementar los estudios de glaucoma, que es una enfermedad, por cierto, muy importante porque entre el 2 y el 3% de la población después de los 40 años estadísticamente sufren o pueden sufrir glaucoma alguna vez en su vida. Doctor, aprovechando para que defina qué es el glaucoma y luego vamos a continuar con el resto de los equipos. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que cursa con disminución del campo visual periférico. O sea, el paciente comienza a cerrarse el campo visual hasta tener una visión tubular en su evolución natural de la enfermedad, y luego puede perder ese poquito de visión tubular que tiene, quedando ciego completamente. Es una de las principales causas de ceguera no reversible en el mundo, y de allí la importancia de tomar la presión intraocular. Nos encontramos en el área de estudios especiales, ¿es así, doctor? Sí. Ya el médico tiene una evaluación que está previa a lo que es el diagnóstico de la agudeza visual y otras patologías asociadas. Ahora, ¿qué hace el doctor o el especialista en este proceso? Sí, el médico en la consulta con los equipos antes mencionados ya tiene una impresión diagnóstica. El médico entonces
muchas veces necesita corroborar ese diagnóstico en esta unidad de estudios especializados. Son una serie de equipos que aumentan la posibilidad de llegar a un diagnóstico más preciso, no solamente el diagnóstico más preciso, sino también poder seguir la evolución de la enfermedad de acuerdo al tratamiento que se le haya puesto al paciente. ¿Cómo está la tecnología visual en nuestro país? En estos momentos, en el instituto, nosotros tenemos tecnología de punta. Tecnología de punta que usamos estos equipos que están viendo en este momento, que son muchos. Este equipo evalúa, por ejemplo, toma las medidas de la medida del ojo para el implante de lentes intraoculares. Por este lado tenemos un contador de las células endoteliales que nos habla de la salud y de la transparencia de la córnea. El equipo que está atrás de mí hace un estudio de la forma de la córnea, que es importante sobre todo para ver si el individuo es candidato para la cirugía de miopía, de cirugía láser. Por aquí tenemos un equipo de ultrasonido, por aquí tenemos un equipo de fotografía médica, en otro sitio tenemos equipos para el estudio de la retina, donde hay un tomógrafo que usa tecnología láser para ver la microanatomía de la retina y también para evaluar la mácula, que es una parte muy importante de la retina, que ocupa 2.5 milímetros de nuestra retina central y es la retina con la cual nosotros podemos leer, podemos ver los detalles más importantes, podemos trabajar en otras palabras. Hablando de la mácula específicamente, de esos filtros que están en nuestro ojo para los que es los colores, se habla de algunas distorsiones de colores. La más común es el daltonismo, la confusión entre el color verde y el rojo, pero existen otro tipo de variantes. ¿Cuáles son y cómo se tratan? Eso no tiene tratamiento. La persona nace el daltónico nace daltónico y muere daltónico, no tiene tratamiento. Pero curiosamente, en la Primera Guerra Mundial se buscaban daltónicos, porque el daltónico, si bien algunos tipos de daltonismo no ven varios colores, pero pueden distinguir varios contrastes del mismo color, del color que ven. Entonces se usaban este tipo de daltónicos para ver los tanques de guerra camuflados dentro de la espesura del bosque. Entonces es una limitación relativa, pero el daltónico puede vivir una vida totalmente normal. Entonces no existe un tratamiento, pero existe algún tipo de dispositivo, de repente algún lente o algo que ayude a mejorar la condición. No existe ningún tipo de tratamiento. No existe. Pero sí están los equipos para lo que es la detección de este tipo de patología que se presenta en la mácula. La mácula, perfectamente, Sí, que es lo que ustedes lograban. Una de las patologías más frecuentes que vemos es sobre todo en pacientes mayores de 70 años, que es la degeneración macular relacionada con la edad, que prácticamente empiezan los pacientes a quejarse que no pueden leer bien. Entonces, gracias a esos equipos se detecta precozmente la patología y gracias a Dios existen hoy en día tratamientos médicos muy efectivos para combatir esta patología. Me quiero regresar al ecosonograma visual. Es un equipo que no es muy conocido, no todo el mundo conoce que existen tratamientos de lo que es el ecosonograma para la parte del ojo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace este estudio? Realmente el ojo, por ser un órgano que tiene medios transparentes, nosotros podemos visualizar a través de oftalmoscopios, podemos visualizar el interior del ojo. Pero cuando esos medios transparentes están opacos, por ejemplo, cuando el paciente tiene un problema de la córnea, tiene una catarata que no permite ver el fondo de ojo, la ecografía es muy importante, porque antes de someterse a la cirugía nosotros podemos determinar si ese paciente tiene alguna patología vitreoretiniana asociada, tales como hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, tumores, desprendimiento coroideo, etc. Estos equipos de tecnología avanzada se usa específicamente cuando van a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico al paciente. Siempre nosotros cuando vamos a hacer una cirugía intraocular necesitamos saber cómo está la salud interna de su ojo y necesitamos saber cuáles son las medidas de su ojo, sobre todo en el implante de lentes intraoculares, porque cada quien tiene una medida diferente. El lente intraocular es algo personalizado.
Entonces tenemos que medir el ojo en varios aspectos, en muchos aspectos, para poder determinar cuál es el lente adecuado para ese tipo de paciente. ¿Es un mito o una realidad que cada uno de nuestros ojos, tanto el derecho como izquierdo, es totalmente diferente del uno al otro? No, no, generalmente los dos ojos son muy parecidos, ¿no? Como si uno tuviera un brazo más largo que otro. Pero sí, verdaderamente hay personas que tienen diferencia. Entonces, esas diferencias son detectadas, se esperan, y bueno, nosotros tenemos también la capacidad de poder tratarlos para igualarlos. Es momento de realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, hoy hablando de la salud visual de las personas.